Estamos de vuelta. Mire, yo más o menos en otro programa voy a ampliar, porque yo traje aquí un escrito que me mandaron de Estados Unidos, de una entrevista que le hicieron al presidente Donald Trump, y yo comenté eso, y hay muchas personas que me han enviado que le envíe ese escrito, yo se lo voy a enviar. Lo voy a traer al próximo programa, se lo voy a poner, le voy a decir quién fue quien hizo la investigación, quién hizo la pregunta y todo, porque aquí en República Dominicana no se ha hablado de eso, solamente de este programa, bueno, 100%, ¿verdad? Y mucha gente me ha escrito, más de 100 y pico de personas, ven acá, ¿y dónde tuviste esto? ¿Por qué no lo ven en los periódicos? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué tal? Entonces yo le voy a traer la periodista que entrevistó a Donald Trump, el día, la hora y todo, se lo voy a traer en inglés y traducido al español. Yo hablaba ahorita de que, aunque tú y yo conocemos muchas cosas de la Constitución y de la lectura, porque somos aficionados a la lectura, pero muchas personas ignoran parte de lo que decía el presidente en su discurso, que él dice que la situación que estamos pasando debemos demostrar que la medida de nuestro liderazgo, actuando como la debida prudencia, según él, y poniendo en todo momento los intereses del país por encima de los intereses partidarios, dijo en su discurso de anoche. Dentro de esos intereses partidarios y lo que dice la otra Constitución dominicana nuestra, yo creo que tú le expliques al pueblo que nos sigue y a los ciudadanos qué tú opinas sobre ese puntito. Mira, la oposición tomó como discurso que la anulación del pasado 16 de febrero venía en relación a lo que es el 124, que es el que trae el transitorio. Incluso yo soy de los que piensa y comparte el pensamiento que ese transitorio para el presidente Danilo Medina optar por una repostulación no había que modificar la Constitución porque te afectaban el derecho de elegir y ser elegido. Sencillo, si se hace un transitorio, un proceso que ya tú ganaste, o sea, no te pueden aplicar a ese porque la ley, o sea, estuvo después de ese proceso. El artículo 209 establece que efectivamente, o sea, lo que son las asambleas, te plantea a nivel presidencial debe hacerse en mayo. En caso que haya una segunda vuelta, se hace en junio. Luego de eso se hace con lo que serían los dos partidos que obtengan mayor votación, pero ya en esa votación, incluso la fuerza que quede por encima, incluso con un voto, o sea, ya ese sería el candidato presidencial electo. En relación a lo que es el periodo constitucional contemplado en el artículo 294 de nuestra Constitución, establece que todos los periodos van a ser durante 4 años. ¿Por qué la prisa de las elecciones ponerla 15 de marzo? Porque inmediatamente las autoridades que son electas o que debieron ser electas el 16 de febrero entran en una toma de posición el 24 de abril, día de la revolución. Esperemos que efectivamente ese sea un día de toma de posesión y no haya que hacer una revolución para entrar en esa posesión, porque necesariamente con este tiempo yo entiendo que ha generado como más rabia y más pesar ante el pueblo, que déjame decirte que una de las elecciones municipales que había más motivación para ir a desempeñar y hacer ese derecho y ejercer ese derecho al voto era en esta, porque fíjate que este país es meramente presidencialista y estaban motivados, porque incluso, como decía en otras entrevistas, hay una camada de jóvenes profesionales en este proceso que han llamado mucho la atención ante la sociedad y quieren un cambio en relación a lo que son el liderazgo tradicional. ¿Tú entiendes que el presidente en su discurso dijo lo siguiente? Confiamos también que seguiremos contando con el apoyo de la OEA y el resto de los observadores internacionales que nos están acompañando para que continúen en el país dando seguimiento a los acontecimientos en beneficio de la credibilidad internacional de las 2 elecciones que se celebrarán este año. ¿Tú crees que eso es correcto, que la OEA y esa cosa estén haciendo eso y que tengamos ese respaldo dado por nuestro presidente a la OEA y a esos observadores internacionales? Yo no diría correcto, debería ser correctísimo. Incluso esos observadores debieran incluso hasta preparársele habitaciones en la casa de los miembros de la Junta para que estén conversando incluso hasta en hora de la noche, porque decía anteriormente es que hay un problema de Estado que afecta a la nación.
una anulación de unas elecciones municipales. Incluso yo te decía, que esos aparatos, yo te decía, pasaron la prueba de un proceso interno de un partido. Y te decía, la verdadera prueba es ahora, son elecciones generales donde todo el mundo, vaya, yo te aventuraba eso, o sea, la prueba va a ser el 16 de febrero, te lo decía en otra entrevista, esa va a ser la real prueba porque es un proceso interno donde prácticamente participaron dos partidos mayoritarios, oposición y una pugna gubernamental, no iba a hacerse esa medición, no habían tantos intereses. Se plantea que el equipo de Leonel Fernández manipuló los aparatos, pero diría yo, entonces, ¿por qué no manipuló el 6 de octubre para salir ganancioso? Bueno, todo eso que hemos expresado acá, el presidente de la República en el discurso que manifestó, dijo que como jefe de Estado, él se dirigió a todo el país y puntualizando que está correcto lo que hizo la Junta Central Electoral de suspender las elecciones municipales convocadas para el pasado domingo y que amerita sin duda que él como presidente del Estado Dominicano, jefe del Estado, tenía que dirigirse al país tal como lo hizo. ¿Tú crees que el presidente está haciendo lo correcto en dirigirse al país nada más con situación como esta y no con situación antihaitiana, con la delincuencia, la criminalidad y todas esas cosas? ¿O eso el presidente no le corresponde? Mira, de manera tradicional, la figura presidencial solo tiene como una intervención momentánea y de fecha, los días que va a dar su cuenta a la nación, este problema que es un problema internacional gravísimo, pero yo entiendo que el presidente debiera, en su condición de primer mandatario, no en su condición de político, hacer más alocuciones, incluso porque los cuerpos investigativos, todo depende directamente de lo que es el presidente, o sea, que las soluciones que necesariamente nosotros necesitamos aquí, más seguridad, lo que es más derechos en relación, fíjate, ahora hay una ley de amnistía en relación a lo que son los pagos de la aseguradora, pero necesariamente tú haces una amnistía de pago a los empresarios, pero tú has reglamentado eso de que esa amnistía necesariamente pueda ir de alguna manera en beneficio a lo que son los empleados, que son los que producen esa situación. Y yo entiendo que el presidente debió ser como más enérgico, porque fíjate, el presidente es el primer mandatario, pero el primer mandatario, ¿tú sabes por qué es el primer mandatario? Porque es el que más lo manda. El presidente prácticamente no manda, es el que más lo manda, es el que más le exigen. Y el presidente Danilo, que uno de los presidentes que va a salir de su mandato presidencial, oye, con una excelente valoración como presidente. O sea, por encima de un 55% la valoración del presidente Danilo Medina, que muchos candidatos de la oposición, incluso el mismo del gobierno, quisieran tener la valoración que tiene el presidente Danilo Medina, porque ha tratado con sus altas y con su baja de hacer las cosas de manera correcta. Bueno, vámonos finalmente a la reflexión aquí en Bueno 100% con este excelente amigo y hermano, y cuando ya estemos cerca de las próximas elecciones tú vendrás para acá para que invite a tu gente a votar por los que tú entiendes que debe de ser, incluyéndote a ti. Esas cámaras son tuyas para que tú le digas al pueblo dominicano tu opinión sobre lo que hemos conversado hoy en día. Adelante. Hermano pueblo, porque me siento hermano de cada ciudadano que vive en este país. Debemos estar atentos porque la falta de acción de nosotros como ciudadanos nos convierte a nosotros en una especie de cómplices silentes. Debemos accionar, debemos exigir por todos los medios, por las redes, en nuestras instituciones que pertenecemos, juntas de vecinos, gremiales, deportivas, de que se esclarezca real efectivamente de dónde salió ese sabotaje, quién participó en la alteración de lo que es la voluntad popular, porque aquí hay varios derechos que están conculcados, afectados, lo que es el elegir y ser elegido, el derecho a
participar en un proceso abierto, democrático. Si se ven tantos derechos afectados, lo menos que puede hacer el Estado, el Tribunal Constitucional y todos los cuerpos que necesariamente tienen que ver con la política de Estado, lo prudente sería dar una respuesta, pero una respuesta que no sea cuestionada, una respuesta que necesariamente el ciudadano diga sí, las cosas ocurrieron de tal manera, no ir con un pote de maquillaje a maquillar una situación donde el pueblo, que está muy atento a cada proceso que hace la parte política, y fíjate que la parte política necesariamente ha descaído, ya las personas no creen en lo político, y con esta situación que se ha dado el 16 de febrero, la credibilidad ante el sistema de partidos políticos se ha aminorado. Entonces, por eso entendemos nosotros, tanto la Junta, conjuntamente con lo que es la parte estatal, cuerpos investigativos, deben dar una respuesta, pero no eligiendo un culpable, sino eligiendo al culpable y sustentado con las pruebas que necesariamente vayan a dar con una sanción ejemplarizadora. Gracias por compartir con nosotros. Aquí en Bueno 100% lo dejamos con nuestro hermano Crita, quizá le cabe algún videito de este musical de este señor, para que usted la noche la pase tranquilita. Gracias y nos volvemos a ver próximamente.